Vamos a continuar con la misma actitud con la que cantamos su palabra, ahora a seguir aprendiendo de su palabra. El gozo de vivir en Cristo, ese es el tema primario del libro, la carta a los Filipenses. Es un gozo poder vivir en Cristo, es un privilegio. No sé si usted se acuerda los tiempos de COVID cuando lo metieron a uno en la casa y no podía salir y no podía hacer un montón de cosas. No sé cómo funcionó aquí, pero en Costa Rica lo encerraron a uno y no podía hacer nada. Y de pronto ya puede salir uno. Y de pronto ya puede congregarse uno. Y de pronto ya puede ir a donde uno quiera. Y uno sale con esas ganas de hacer algo. Esa misma motivación es lo que ahora somos libres de cómo disfrutar nuestro cristianismo, nuestra fe. Es un gozo poder celebrar la nueva realidad que en Cristo tenemos. Puede abrir sus Biblias en el capítulo 2 a la carta a los Filipenses, y allí vamos a leer versículos 12 al 18. Filipenses 2, 12 al 18. Si usted no trajo una Biblia, ahí tenemos una debajo del asiento frente a usted. Le animo a tener el texto delante de usted para que usted pueda comprobar que lo que le estoy diciendo está en la Biblia, porque eso es lo que manda. Así que Filipenses capítulo 2. Y dice la palabra de Dios, versículo 12. Así que, por lo tanto, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación. Háganlo con temor y con temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer, para su buena intención. Hagan todas las cosas sin murmuraciones, hagan todas las cosas sin discusiones, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación que es torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminarias en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo de qué gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano ni habré trabajado en vano. Pero aunque yo sea derramado como sacrificio, libación sobre el sacrificio, ofrenda sobre el sacrificio y servicio de su fe, yo me regocijo y comparto mi gozo con ustedes todos. Y también ustedes, les ruego, se regocijen de la misma manera y compartan este gozo conmigo. Vamos a orar y vamos a estudiar su palabra. Padre, gracias, Señor, por nuestra iglesia. Gracias porque tenemos la libertad como una iglesia bíblica, Señor, un Bible Church, Señor, de centrar nuestra adoración en el estudio, Padre, y la predicación de tu palabra. En esta tarde pedimos nos puedas dirigir y ayudar y empoderar, o sea, habilitar, Señor, a entender el texto, sus verdades, la relevancia que ellas tienen para nuestras vidas, y nos permitas inmediatamente, Señor, con sencillez y facilidad entender cómo aplicar esto en nuestras vidas, entender lo que nos estás llamando a hacer, entender lo que nos estás confrontando, animando o enseñando, para que se vea glorificado tu nombre inmediatamente, Señor. Pon un deseo de vivirte por medio del texto, Señor, para tu gloria. En el nombre de tu Hijo Jesús pedimos esto. Amén. Y muchos años atrás tuve la oportunidad de venir a vivir un año aquí a Estados Unidos. Esto fue como en el 2005, algo así. Y lo que sucedió antes de eso, de esa decisión de venir a estudiar la Biblia aquí a Estados Unidos, fue que en el año anterior se generó la convicción en mi corazón de que voy a vivir por la palabra de Dios. Firmemente. La Biblia va a ser la autoridad sobre mi vida. Y eso es algo que mis pastores me enseñaron con los textos, y fue algo que hizo clic. Y entonces, ¿por qué no
si he estudiado ingeniería, ¿cómo no voy a estudiar cómo estudiar la Biblia? Y entonces se abrió la posibilidad y pues la tomamos y nos vinimos. Cuando estaba aquí, entré en un enero y bueno, todo era tan distinto, nada me gustaba, ni la comida, ni la gente, todo era muy distinto. Y ese es en el sur de los Estados Unidos, en Carolina del Sur. Y estando allí, estaba estudiando, me encantaba lo que estudiaba, pero toda la diferencia cultural y demás era muy pesada. Pero de pronto yo me acuerdo que una de las razones por las cuales escogí esta universidad era porque era la universidad de un señor que se llamaba Bill Larkin. Y este señor, William Larkin, era un erudito, un gran profesor de la Biblia. Entonces él era como el profesor principal. Ese era uno de los estándares de la universidad. Aquí enseña Bill Larkin. Entonces inclusive antes de llegar, yo pregunté, ¿y será posible que yo pueda registrar ahí un curso con el Señor? Y me dijeron, no, es que para eso tiene que saber griego. ¿Usted sabe griego? Y yo, ni una letra. Entonces me dijeron, sí, entonces no, está muy difícil. Y yo, bueno, ni modo. Entonces ya entré, viene junio y era el Mundial de Alemania. Y va a creer que yo era el único que quería ver el Mundial. Y entonces estoy solo ahí en la cafetería de la iglesia con ese televisor, ¿verdad? Traté de reunirme con el Don Bill, ¿verdad? Para ver si lo conocía y me dijeron que no, que era muy ocupado, que andaba en conferencias por todos los Estados Unidos. Bueno, vino el Mundial y jugaba Alemania contra Costa Rica. Y estoy ahí sentado, todas esas sillas que ustedes ven ahí, y yo solito en el centro y la pantalla aquí en el frente y yo con mis palomitas. Y estoy a punto de empezar cuando nada más escucho. Y escucho, ¿usted es Manrique Salazar? Y entonces vuelvo para atrás. En ese tiempo me dice, joven. En ese tiempo así me llamaban. Entonces vuelvo a ver para atrás, ¿verdad? Y es Don Bill Larkin. Un señor flaquito, cortito, ¿verdad? El señor más sabio y más lleno de conocimiento de la iglesia. Y me dice, es que yo estoy enterado que hay estudiantes siempre, cada año, yo averiguo cuando viene un estudiante internacional y yo sabía que usted es el que vino este año y yo sé que usted está viendo fútbol y yo sé que aquí no amamos el fútbol y yo pensé que usted iba a estar solo viendo el fútbol, entonces vine a acompañarlo. Entonces se viene y ¿me puedo sentar a la par suya? Sí, claro, por favor, se sentó a la par suya. Empezamos a ver el partido. Pasaron como 5 minutos, ya íbamos perdiendo 2-0, ¿verdad? Y entonces me dice él, ¿usted me haría un favor? Y yo, claro que sí, don Bill, me hace. ¿Usted me explicaría cómo funciona el juego? Y entonces ya le explico cómo se funciona el fútbol. ¿Dónde voy a apuntar? Aquí de altura en conocimiento de la Biblia. Y por su actitud, por su conversación, por su amabilidad, por su iniciativa, aquí en humildad. Un hombre pecador, común y corriente, no más ni menos que usted y yo, pero con una humildad de este tamaño. Al final del estado con él, le pregunté, don Bill, ¿será posible que yo pueda registrar un curso con usted? Y me hace, por supuesto, yo le firmo la hoja para que meta el curso. Dios, en el capítulo 2, humilló a nuestro Señor Jesucristo. Lo humilló, lo puso en el lugar más bajo. Por su sacrificio, Dios muriendo en lugar de pecadores para que sus pecados puedan ser perdonados. Cuando los pecadores creen en esa obra que Él hizo por ellos, a nivel personal e individual. Entonces Dios, por sufrir, por esa expresión de humildad, lo exaltó. Y lo puso su nombre, Jesús, como nombre sobre todo nombre, vimos hace 2 semanas. Y prometió un evento futuro donde toda persona creada, toda miembro de la creación, doblará rodillas ante el Señor Jesucristo, confesará que sí era cierto, que el Señor Jesucristo es Señor. Entonces, qué interesante, porque Pablo está hablando de un llamado a la iglesia, sean humildes. Porque Él fue humilde. Porque Él fue humilde y fue exaltado y ahora está exaltado, ustedes también sean humildes. Entonces Pablo lo que hace en esta carta, en este capítulo, es poner los ojos en Cristo para que nosotros vivamos para adelante. ¿Tiene sentido?
para que copiemos la misma actitud que Él tuvo de rebajarse por otros, sacrificarse por otros, vivir para otros, para que nosotros podamos hacer lo mismo hacia otros. Por eso la palabrita ahí dice, mira cómo empieza el primer versículo. Acaba de decir eso, humildad extrema, exaltación superior. Por lo tanto, dice ahí, así que, amados míos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que quiera que vaya a enseñar allí, primero nos está diciendo usted a mí. Ustedes han creído y han aceptado el beneficio primario de la humildad de Cristo. Y es su salvación, el perdón de sus pecados. Por lo tanto, ocúpense de su salvación. Entonces, es una consecuencia de ver en un hombre que vivió de manera perfecta, que murió de manera injusta, que nos trajo los beneficios de salvación, porque hemos puesto nuestra fe en esa obra. El Espíritu de Dios ha venido a trabajar en nosotros y ahora mora en nosotros. Esta salvación que ahora nosotros tenemos viviendo en el corazón, la podemos ocuparnos en ella. Algo sucedió en el corazón primero y algo hacemos en respuesta. Eso es muy importante entenderlo. Este es uno de los pasajes más mal usados de la historia de la cristiandad. Este ha sido el pasaje más mal pervertido en la historia de la humanidad, que dirige, al mal utilizarlo, dirige a las personas directamente a quedarse bajo el juicio de Dios y pensar de que están salvos, cuando van directo para el infierno, porque se ha mal utilizado este versículo. Cuando el versículo lo que quiere dirigir es hacia más bien disfrutar lo que ya se ganó por gracia en la cruz, para que uno viva esa salvación que uno ya tiene. Y ahora les voy a mostrar la primera idea. Entonces, déjame ponerte en pocas palabras el centro de toda la sección. Tú y yo como cristianos debemos de vivir nuestra salvación, la que ya tenemos. La vivimos, nos ocupamos de ella, no la producimos, no la atraemos, no es un resultado de algo que podemos hacer, es algo que por medio de la fe nos es dado sin merecerlo. Entonces, ¿qué pasa? Salimos a vivirla, las implicaciones que es tenerla viviendo ya garantizada en nuestras vidas. Y lo hacemos intensamente, irradiando, brillando como hijos de Dios que somos, producto de haber sido receptores de esa salvación. Y una manera que lo hacemos es viviendo aferrados a la palabra de Dios y estando dispuestos a utilizar esas vidas para derramarlas si es necesario, utilizar todo en ellas. ¿Para qué? Para que pueda el evangelio ser propagado y vivido más eficientemente en las vidas de más y de mejor manera en la vida de las personas. Voy a partir esa declaración en varias partes. La primera, bueno, fuimos hechos salvos, hemos recibido una salvación. Si eso es cierto, entonces ahora necesitamos ocuparnos en ella. Mira el primer versículo, dice, así que, amados míos, tal como siempre han obedecido. Los filipenses estaban muy obedientes, cuando Él estaba y cuando Él no estaba. Ahora dice, no solo en mi presencia, ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense de su salvación. Entonces, el primer detalle es que los filipenses ya tienen salvación. Entonces, ocuparse de la salvación no tiene que ver con producirla o ganársela, porque ya la tienen y está segura, no tiene que hacer nada más. Entonces, ocuparse tiene que ver con alguien que está salvo, viva como alguien salvo. O sea, viva de manera que muestra las implicaciones que tiene que el Espíritu de Dios está viviendo en el corazón de las personas. No tiene que ver con producir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que por siglos este versículo se ha utilizado para enseñar que la salvación es algo que usted produce. Usted tiene que ser bueno, un buen hombre. Y si usted es un buen hombre, eso tuerce el brazo de Dios y lo salva. Pero si usted no es un buen hombre, va directito para el infierno. O sea, millones de personas han creído eso.
en el nombre de cristianos supuestamente, cuando la Biblia no está enseñando en ese texto. Nada más había que leer capítulo 1 y 2, donde está diciendo cosas donde ya las personas ya tienen la salvación. No tiene nada que ver con producirla. Tiene que ver con vivirla. Volver visible ante esa generación perversa y corrompida que describe, ante la gente, el mundo alrededor, irradiar esa salvación que ya está presente y segura. Entonces tiene que ver con sacar a luz lo que ya está reinando en el corazón. Volver visible, vivir de una manera que vuelva visible el que uno es un hijo de Dios. No tiene nada que ver con producir algo. Romanos 4:5, si lo quiere apuntar por ahí, Romanos 10:10, Efesios 2:8-9. Es imposible que un ser humano haga cosas tan buenas y tan buenas que porque hace cosas buenas gana el favor de Dios y le es perdonado sus pecados. La Biblia dice que cada una de las obras buenas de un ser humano que no ha sido redimido, le cuentan contra él. Dios las ve como basura. Pero cuando la persona reconoce la única obra que él acepta, la obra de la cruz, entonces Él viene a morar al corazón de la persona, sus pecados le son perdonados, el Espíritu de Dios empieza a santificar el corazón de la persona y la persona ahora empieza a tener los deseos, los pensamientos, las motivaciones del Espíritu que está ahora presente en el corazón. Eso es después de la fe. Entonces la persona empieza a desear y conocer la Biblia, cambiar con respecto a la Biblia, con respecto a sus verdades. Entonces ahora sí está capacitado a vivir su salvación, a vivir de acorde a su salvación. Entonces, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se vive nuestra salvación? Entonces, el primer diría yo, que la primera seña o señal que tenemos de cómo vivir nuestra salvación está en el versículo 2, en el capítulo 2:2, cuando decía, tengan la misma actitud de Cristo. Humildes, porque fue humilde y fuimos bendecidos con su humildad. Ahora nosotros vivimos la humildad de Cristo, que es el que se supone está viviendo en nosotros. O sea, yo vengo de una familia Salazar. Los Salazar en Coronado, en Costa Rica, son conocidos de cierta manera, por generaciones. No tiene sentido que me empiece a comportar como un Gutiérrez. No, yo me voy a comportar como un Salazar. ¿Tiene sentido? Y me acuerdo que la gente decía, cuando uno estaba creciendo, le decían, usted igualito a todos los Salazar, decían. No sé si era bueno o malo, pero así me lo decían. Pero, y decían, igualito al papá, igualito al abuelo. Se supone que hay una conexión. Entonces, es igual, parecido o superior. Para aquel que ya tiene la salvación, entonces la vive. Si uno es un seguidor del humilde, entonces deberíamos de ser súper arrogantes. No, todo lo contrario, humildes. Entonces vivimos nuestra salvación primero siendo humildes. Mira lo que dice, tengan esta misma actitud en ustedes mismos, aquella que tuvo el Señor Jesucristo, cuando aún a pesar de que era Dios, no consideró su igualdad de ser Dios para aferrarse a ella, pero se despojó y tomó la forma de un esclavo y nació en la semejanza a los hombres. Versículo 8 en el capítulo 2. Fue hecho hombre, nació, se hizo hombre y se humilló a sí mismo para hacerte obediente a la voluntad de Dios al punto de morir en la cruz por los demás. Esa misma humildad. Entonces, esta es una humildad que es orientada en los intereses de otros. Esta es una humildad que es orientada en el beneficio de otros, no en el de uno. Es una humildad que es orientada en traerle gloria a Dios, no a uno. Y es completamente contraria a la cultura del mundo que nos observa. Es contracultural. La segunda manera que dice el versículo es hacerlo con temor y con temblor. Entonces la primera con humildad, vivimos nuestra salvación con humildad. La segunda es con temor y temblor. Mira el versículo, dice,
con temor y temblor. Esto no está hablando de estar aterrado contra Dios. Esto está hablando de que hemos reconocido que es el creador de todo, que es el que trajo la salvación. Entonces le hemos reconocido autoridad. Jesucristo está exaltado. Entonces ahora vivimos en sumisión y en adoración a Cristo, cuyo nombre es sobre todo nombre, cuya toda boca confesará, ante quien toda rodilla se doblará. Entonces es una reverencia y devoción a Él. Entonces la primera con humildad, la segunda con devoción a Él, por su autoridad. La tercera manera, mientras Dios está trabajando al mismo tiempo en nosotros. Mira el versículo 13, dice: porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención, para sus buenos propósitos. Entonces, habla de la soberanía de Dios, Dios en autoridad y en control sobre todo, pero habla sobre la responsabilidad de alguien salvo de vivir y ocuparse de su salvación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Manrique Salazar, ¿qué son las cosas que Dios desea cambiar y traer cambio y transformación a Manrique Salazar? Ok. Bueno, esas son las que Dios ya está trabajando en Manrique Salazar. Entonces yo me dispongo a vivir mi salvación, a ocuparme de ella, trabajando y trabajando en cada una de estas 5 áreas que yo sé que Dios quiere trabajar en mí. Pero al mismo tiempo tengo el incentivo de que Él está presente en mí, queriendo, poniendo un deseo, la voluntad, para que se puedan trabajar cada una de esas cosas. Mira lo que dice ahí. Dice: Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer. Y tiene un buen propósito. Entonces, mis hermanos, quiere decir que cuando usted y yo batallamos con nuestro propio pecado, no estamos solos. No tenemos que batallar en nuestro propio poder. No tenemos que batallar en nuestra propia capacidad. Tenemos que poner nuestro esfuerzo y nos organizamos y nos estructuramos y empezamos a planificar cómo vamos a traer cambio. Pero sabemos que hay alguien sumamente poderoso dándonos perseverancia, el deseo de continuar, el deseo de perseverar, el de lograr. Entonces esta es una combinación entre la responsabilidad que tenemos de vivir esa salvación con humildad, en devoción a Dios, presentándonos para la transformación, sabiendo que finalmente el poderoso está mostrándose presente en nuestras vidas y está volviendo posible el cambio. Pablo en Colosenses 1:29 dice: este es el propósito para el cual yo trabajo, luchando de acorde al poder de Dios que está trabajando de manera majestuosa en mí. Entonces esto es un precioso incentivo cuando nosotros, el versículo, vivir su salvación, ocuparse de su salvación, está hablando de su santificación. El proceso en el cual después de salvos Dios nos va haciendo más, moldeando a la imagen de Cristo. Entonces dice que Dios nos va ayudando poniendo el deseo de hacerlo, poniendo la voluntad de hacerlo, pero también la capacidad de hacerlo. Es una obra del Espíritu en nosotros. Si aquellas personas que más amamos dicen que soy terco, y me lo repiten, que soy un poco terco, voy a vivir entonces mi salvación. Entonces yo me planifico para dejar de ser terco. Y puedo confiar de que Dios está presente en mí y me va a continuar proveyendo el deseo de no desistir, de cambiar y dejar la terquedad y volverme una persona que escucha más, o que inclusive busca más el consejo de otros, o que inclusive se somete a las palabras más de otros. Y dice que no solamente Dios promete estar dando ese deseo, pero también la capacidad de dejar de ser un poquito más terco y empezar a ser un poquito más humilde. ¿Tiene sentido? Ese es el proceso. Una manera de la que Él lo hace es cuando yo vengo un domingo y estamos estudiando un libro y dice: deje de ser terquito.
Entonces el pastor me enseña que el pasaje dice que la humildad, no la terquedad, que la humildad. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo reconozco que es lo que el texto enseña. Deje de ser terquito y vuelva a ser más humildito. Y entonces yo decido, voy a abrazar esta verdad y la voy a volver mía. En el momento que yo hago eso y empiezo a practicarlo con A, con B, con C, ellos empiezan a ver un poquito más de Cristo en mí. Lo que quiere decir es de que Dios me está transformando un poquito más a la imagen de Cristo. Domingo tras domingo, mañana tras mañana. Lee la palabra de Dios diariamente. Observa, interpreta, aplícalo. Y deja ser transformado por el Espíritu más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces recuerda, lo que Dios quiere que usted trabaje en este 2025 es algo que Él ya está trabajando. Ya empezó a trabajar y Él no desea dejar de trabajar y no va a dejar de trabajar y lo va a utilizar todo. Y si tiene que hacerle a uno así, lo va a hacer. Así que tenga cuidado. Si tiene que hacerle así o tiene que hacerle así, ¿verdad? Ya eso va a depender de usted. Pero lo va a utilizar todo para hacer la transformación que ya Él empezó. Una manera de ayudarnos es ponernos a nosotros pecadores vivir juntos. Esa es la manera más eficiente de Él. Pablo se está refiriendo a eso. Vivan su salvación juntos, con humildad. La van a necesitar, dice Pablo, para que puedan, cuando tengan roces, ser santificados, ser cambiados los unos a los otros si son humildes. Si buscan en devoción, son humildes en devoción y adoración a Dios. Usted está ahí donde está para hacerme más santito a mí. Y usted está allí, yo estoy aquí para también ayudarle en su santificación. No tenemos que vernos nunca, ni en los peores momentos, como enemigos, ni como opuestos. Todo lo contrario, como alguien que Dios ha puesto para volverme más como Él. Había un señor que decía, en todas las familias hay alguien difícil. Siempre hay un primo o alguien que es el difícil de la familia. Y entonces el señor dice, y si no hay nadie, posiblemente es porque es usted el que es el difícil. Entonces, véalo así, en la iglesia siempre hay alguien, varias personas que nos va a costar tratar con ellas. Y sépalo, usted también es la persona que es difícil de tratar para otras personas, ¿verdad? Y eso es plan de Dios. Él tiene un propósito, dice ahí, Él pone el querer y pone el deseo y pone la acción porque tiene un propósito. Entonces no le temas al conflicto, o sea, no salga corriendo por un conflicto, todo lo contrario, porque ese no era el propósito. El conflicto puede ser tornado para que usted pueda ocuparse de su salvación y la otra persona también. Y con la humildad de ambos puedan ser transformados más a la imagen de Cristo. Entonces, vivir el gozo de vivir a Cristo. Ahora somos libres de ver esto como algo que nos puede traer gozo. Somos libres de ver un potencial conflicto como algo bueno. Algo para ser utilizado para que se glorifique Dios, no para salir corriendo. Pero para que se glorifique Dios. Hace mucho tiempo alguien estaba con Rebeca y una persona quería decirnos algo y la persona vino y me dijo, sabíamos que la persona era conflictiva y que iba a decir cosas duras. Entonces yo me senté, Rebeca se sentó en Costa Rica y la persona vino y empezó a hablar. Y bueno, nunca había escuchado tanto insulto y tantas cosas malas de mí, de Rebeca y de todo lo que hacíamos. Fue tan feo, fue tanto, que era difícil. Las personas que estaban ahí de testigo, que eran dos personas súper mayores, súper maduras, estaban así, blancas, pálidas, de todo lo que esta señora decía, ¿verdad? Y entonces ya llegó un momento donde yo era como, al principio la carne se levantó, ¿verdad? Era como, uy, espérese que termine porque voy yo, ¿verdad? Ya después era como, no, callado, manso, sordo, ¿verdad? Terminó y lo único mejor es ver a Rebeca llorar, callada, ¿verdad? Y más cólera me dio. Y ya me quedé callado, yo era callado, y entonces me dice, ¿y qué va a decir? ¿Qué va a responder?
¿verdad? Y entonces me acuerdo que vi a don Daniel, el señor que estaba de testigo, me volvió a ver así con unos ojitos todos mansos para ver qué iba a decir yo. Y yo le puedo decir que el que habló no era yo. O sea, lo único que pensé es que diría Cristo. Yo no quiero ser humilde y no quiero no decir nada. Quiero decir lo que se merece esta señora que le diga, pero no puedo hacerlo. Y lo único que me acuerdo que se me ocurrió fue decirle, gracias. Le agradezco todo lo que me ha dicho, porque sé que muy adentro, no sé qué, muy profundo, ¿verdad? Ella quería hacer un bien, ¿verdad? No sabía cómo hacerlo, pero entiendo que ella quería hacer un bien. Y le dije, voy a necesitar irme y que el Señor, porque no usted, el Señor va a tener que mostrarme lo que me quiere enseñar. ¿Sabe? Lo que le puedo decir es que esa señora tenía mucho dolor en su corazón, por eso es que actuaba y hablaba de esa manera. Muchas cosas que sanar en su vida y por eso eran las herramientas que utilizaba para poder expresarse. Lo que sé es que qué me quería enseñar a mí con las cosas que sí eran rescatables de lo que dijo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que era mi orgullo, decía, si no me lo dicen bonito no tengo nada que aprender. No, todo lo contrario, aunque me lo dijeran feo, yo tenía que aprender. Entonces, si había cosas que había dicho que no eran en la correcta manera, en el tiempo correcto, todas las cosas que podía rescatar lo que esa señora dijo. Esa señora no ha cambiado, esa señora sigue con ese dolor en su corazón, yo lo sé. Porque ya me han llegado otras personas que han sido, se fue de otra iglesia y han venido. Simplemente ella no sabe cómo vivir su salvación, si es que la tiene. Lo que sí sé es de que por gracia algunos podemos llegar a entender que vivirla se necesita con humildad, con paciencia. Es la manera de agradar al Señor. Vivimos nuestra salvación brillando como hijos de Dios que somos. Mira el versículo, es precioso. Dice, hagan todas las cosas. Todas lo incluye todo. Créale al Señor, es todo. Ay, pero pastor, en este caso usted, sí, también eso. Todo. Dice, hagan todas las cosas sin murmurar ni discutir. Una manera de brillar como hijos de Dios es esto. Lo contrario es murmurar y quejarse. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios vieron la humildad de Cristo, vieron la exaltación de Cristo, viven bajo su humildad. La reacción es que son agradecidos. Gratitud es la marca de alguien que quiere ser humilde como Cristo. Se vuelve agradecido. Esa es la única razón por la cual yo le pude decir a esa señora gracias. Porque Cristo está presente, no porque yo quisiera. ¿Verdad? Y eso es porque es mi pecado ahí. Yo sé todo lo que yo pequé, es mi pensamiento y mi corazón contra esa señora sin ponerlo en práctica ni ventilarlo. Lo que sé es que salió el Cristo nada más por la gracia de Dios. Y hubo testigos. Lo que quiero animar hoy es que en el pasaje es contrario, son cosas no compatibles. Una persona que en vez de vivir agradecida por todas las cosas que suceden, inclusive las difíciles, en vez decide murmurar y discutir. Murmurar y discutir. Murmurar es empezar a hablar de las personas con las cuales tiene un problema o una dificultad y habla de ellas en vez de ir a hablar con ellas. El humilde habla con las personas, no de las personas. En Costa Rica hay una característica en algunos cristianos de que viene un cristiano, se le acerca al otro y le dice, estoy muy preocupado por el hermano Pedro. ¿Qué le pasó al hermano Pedro? Mira, para que oremos por él. Le pasó esto y esto y esto y esto y esto. Y empiezan a hablar del hermano Pedro y luego se les olvidó orar. Pero se comieron, ¿verdad? Lo dejaron al pobre y la idea era orar, pero ni oraron. Yo sé que aquí nadie hace eso en esta iglesia, eso pasa en otras iglesias, pero lo que le quiero decir es que no. Nada de murmurar, nada de chismear. O sea, si hay algo que está viniendo, lo enfrentamos y vamos y hablamos con las personas.
Esa humildad a usted le daría increíbles frutos si lo practica en el trabajo. En el trabajo, en la familia, en el matrimonio, con los hijos. Hable con, no hable de. Es difícil. Paga el costo a veces uno, pero es lo que es humilde. Entonces, murmurar y quejarse con respecto a alguien en la iglesia es contrario a lo que un hijo y una hija de Dios haría. Porque entonces en la iglesia, Pablo le está hablando a las personas en la iglesia de los filipenses. Pablo les está diciendo, si lo que hay es gratitud y humildad, vean este conflicto como algo en lo cual podría traerle gloria al Señor. Entonces sea agradecido por esas personas, los difíciles, los terquitos en su vida. Agradezca su presencia porque puedan ser instrumentos de volverla a usted más como Cristo. No se puede brillar con una actitud de queja y murmuración. Necesitamos desprendernos de eso, desvestirnos de eso. Versículo siguiente, el 16. Lo leo para ti. Dice, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo. Ya no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. La manera de hacer esto, de brillar como hijos de Dios, es aferrados a la palabra de Dios. Eso quiere decir que la palabra me dice lo que es una conducta buena y lo que es una conducta mala. Entonces se necesita continuo estudio. Léela todos los días. Saca un ratito. Sí, yo sé lo que te estoy diciendo. Saca un ratito para leer la Biblia. Escoge empiece como las cartas, el Evangelio de Juan. O si no lo haces, las primeras cartas de Juan. Y vas leyendo un poquito todos los días y oras después de leer. Aunque sea un versículo o 2 o 3 o 5. Los lees y oras. Y tratas de apropiarte de la sabiduría que te está dando. ¿Verdad? Aferrado, la colocas como la autoridad y entonces la conoces, la estudias y la empiezas a practicar. Hay una promesa en 2 de Timoteo que dice, toda escritura es inspirada por Dios. Quiere decir que la fuente es Dios, que es perfecta y es confiable. Dice, y es útil para enseñarnos cosas, es útil para confrontarnos cosas, es útil para disciplinarnos o direccionarnos hacia el camino correcto en ciertas áreas. La Biblia no habla, ese pasaje promete de que nos capacita para las buenas obras. 2 Timoteo 3, 16 y 17 nos capacita a todo hombre, lo va volviendo a la semejanza de Cristo para que pueda hacer las obras que Dios quiere que él haga. Entonces, instrucción bíblica como ese señor te traigo a don Bill Larkin. Conocía a su hija, a su esposa, a su familia, cómo vivía, la reputación que tenía ese señor en todas sus áreas. Ese señor no se murió muy mayor, no muy mayor, creo que se murió como a los 69 años de un cáncer terminal. Pero ese señor era un ejemplo de que la cantidad de conocimiento iba transformando. Y era un hombre digno de ser seguido en todas sus áreas. Brillando como los hijos de Dios. Ahora en el último versículo, Pablo explica sobre el gozo. Entonces, esto es precioso. Explica sobre el gozo y dice, este es el gozo que yo tengo. Versículo 17. Se me perdió el versículo, pero ya aquí está. Versículo 17. Pero aún yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de su fe. Eso de libación por el sacrificio, una libación era un tipo de ofrenda sacrificial. En el tiempo de los romanos lo hacían a los dioses y en el tiempo de los de Israel lo hacían a Jehová. Entonces era una copa. Habían distintas maneras, se sacrificaban animales, pero a veces se traía comida y se derramaba la comida, se desperdiciaba en sacrificio a Dios. Entonces Pablo está diciendo que sacrifiquen mi vida para que ustedes filipenses hayan podido producir el fruto y vivir la vida que ahora vivan, y el sacrificio y el costo de mi vida, tengo gozo con eso, estoy bien con eso. O sea, era una ofrenda agradecida. Pablo,
Decía, si yo soy el que tiene que morir para que ustedes vivan de una manera que así sea, me da gozo. Entonces quiere decir que Él lo perdió todo, Él lo dio todo para que los filipenses maduraran, crecieran, se volvieran saludables bíblicamente. Y dice, lo que he perdido, y si tengo que perder la vida, me gozo en eso. Entonces el gozo de Pablo es en que el evangelio fuera conocido y la gente madurara en el conocimiento del evangelio y las personas puedan vivir su salvación y puedan ser transformados y propagar el evangelio más y más y más. Y en eso se gozó y le costó la vida. Entonces ahora viene el último versículo y dice, mandato. Es un mandato. Dice, y también ustedes les ruego, regocíjense de la misma manera y compartan su gozo conmigo. Entonces lo que está diciendo es que una manera de vivir nuestra salvación es derramar nuestras vidas para servir al avance del evangelio. Dedicar todo lo que tenemos y todo lo que hacemos para promover en nuestras vidas personales y en las vidas de los miembros de la iglesia a la cual pertenecemos, para que se conozca más el evangelio, se conozca más la palabra de Dios, más familias, más matrimonios, más hombres, más mujeres de todas las edades, niños, adolescentes, adultos mayores, de todas las edades, no importa el color no importa cuánta, nada. Todos puedan conocer y madurar en Cristo. Entonces implica un montón de sacrificios, pero dice que está bien, es parte de gozar y vivir esta salvación que tenemos, dedicarnos al servicio de otros. Entonces, mis hermanos, estar en una iglesia local es una manera de regocijarse en Cristo, de vivir a Cristo. Estar en una iglesia local es una manera en la cual podemos vivir nuestra salvación. Es en la iglesia local donde Él quiere que brillemos como hijos de Dios. Si lo hacemos aquí, vamos a aprender aquí a brillar como hijos de Dios y lo vamos a llevar a los matrimonios. Y lo vamos a llevar a nuestra relación con nuestros hijos. Y lo vamos a llevar a nuestra relación con nuestros padres. Y lo vamos a llevar a la relación con nuestros jefes o con nuestros empleados. O lo vamos a llevar con cualquier relación que tengamos. Empieza aquí. Empieza aquí cuando estamos juntos. Nos reímos juntos y cuando tenemos que llorar juntos. Cuando tenemos que perdonarnos. Cuando tenemos que pasar por encima de nuestras faltas o cuando tenemos que decirnos la verdad en amor. Empieza aquí vivir nuestra salvación. Gozarnos con el privilegio de pertenecer, de ser parte, de tomar nuestro rol y de servir a otros. Y ustedes allí van a ver la gloria de Dios manifestarse en ustedes. Déjame concluir con lo siguiente. Dios en el 2025, yo no soy profeta, pero ahí dice en la Biblia, en este año, dice la Biblia, y en todo año, Dios quiere transformarnos a cada uno de nosotros un poquito más a la imagen de su Hijo. Quiere que lo hagamos juntos mientras apuntamos y vivimos la vida en la misma dirección. Proclamar el Evangelio, vivir el Evangelio. Lo podemos hacer, ese cambio, esa transformación, ese crecimiento juntos como iglesia, los matrimonios brillando, los padres y madres brillando como hijos, como estrellas, mostrando que el Evangelio está trabajando, siendo transformados. Lo podemos hacer mientras perseveramos manteniéndonos juntos, protegiendo la unidad, fomentando la unidad, participando de la unidad, creciendo cada uno individualmente y grupalmente. ¿Qué te está llamando en este 2025? ¿Qué me está llamando mi Señor Jesucristo en este 2025 a entregarle finalmente? A dejarlo entrar completamente. ¿Qué es lo que Él quiere reflejar en mí este 2025? ¿Qué quiere reflejar en ti? ¿En qué está trabajando ya poderosamente? ¿Qué quiere colocarte? Voluntad y deseo y capacidad para cambiar y entregar. Ese es el propósito que Dios tiene para ti en este 2025. Ocúpate de tu salvación para la gloria de Dios. Amén. Vamos a orar.